Buenas tardes, queridas amigas. Queremos darte la bienvenida un jueves más de estos jueves de transformación del Grupo de Mujeres en Excelencia. Hoy es una tarde de emoción, es una tarde de gozo, es una tarde de alegría, pero sobre todo es una tarde que va a estar llena de la presencia y del amor de Dios, alcanzándonos a todas nosotras como cada jueves lo hace. Padre, yo te quiero dar gracias en este momento por este tiempo de oportunidad que cada una de nosotros apartamos cada 8 días para estar contigo, mi Dios, para aceptar tu invitación y venir y sentarnos a tus pies en el banquete que tú tienes preparado para nosotros. Y esta tarde yo sé que no va a ser diferente. Esta tarde va a ser aún con la doble porción que tú dices que tienes para nosotras. ¿Por qué? Porque hoy hay una hijita tuya, preciosa hijita tuya, Señor, que nos va a compartir su historia en este segmento que tú, mi Dios, quisiste nombrarlo de mujer a mujer. Esos momentos donde a cara descubierta, a rostro descubierto, mostramos la gloria del Señor de todo cuanto tú has hecho desde el primer día que nosotros entregamos nuestra vida a ti y te cedimos el lugar de oportunidad para que nos ayudes a transformarla, a cambiarla, a mejorarla, a avivarla y a hacer que tu rostro resplandezca en nosotros, como es el sueño tuyo, mi Dios, que lleguemos a ser allá afuera esperanza de tu gloria. Por eso, Padre bendito, bienvenido y precioso Espíritu Santo, bienvenido a este tiempo de mujer a mujer. Lupita, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos una invitada muy especial, no sé cuántas de ustedes la conocen, Guadalupe de Vergara, pero cariñosamente Lupita. Es una amiga, hermana, hijita, colaboradora, no sé, compañera del sueño que puso Jesús un día en nosotros para caminar y para llevar a cabo. Así es que Lupita, esta tarde yo primero te quiero dar gracias por haber dicho sí, por haberte atrevido a compartir tu historia de amor, con el amor de tu vida con todas nosotros. Porque cada vez que compartimos nuestra historia de amor, las amigas salen súper bendecidas. Pero yo te quiero decir, Lupita, que esta tarde hay un especial sentir en mi espíritu. Y es que tus palabras van a llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones, porque cada una de nosotros, yo sé que nos vamos a identificar contigo, en todo o en parte o en una pequeña parte, pero a todas Dios nos va a hablar. Amigas, gracias por haberte dado la oportunidad de conectarte con nosotros y estar compartiendo este café. Así es que Lupita, la pantalla es toda tuya, puedes presentarte y hacer lo que el papá te ha dicho que hagas. Bienvenida. Muchas gracias, Azu. Bienvenidas a todas las que nos acompañan esta tarde. De verdad que muy agradecida primero con el Señor, y para mí es un privilegio acompañarlas esta tarde y compartirles, ¿verdad?, mi experiencia de vida, mi experiencia con el Señor en este caminar. Y bueno, como les comentaba Azu, pues mi nombre es Guadalupe de Vergara. Ya tengo 9 años en este camino con papá, 9 años de un caminar que realmente pues han sido altas y bajas, pero de mucho aprendizaje. Y les puedo contar que estos 9 años pues realmente ahora yo puedo decir que estoy como cosechando, ¿verdad?, esos frutos de ese tiempo en esa intimidad con el Señor. 9 años atrás pues no veía esos frutos, estaba, por decirlo de alguna manera, frustrada. Llegué a los pies del Señor en un momento en el que había mucho dolor en mi corazón. Venía marcada por el rechazo, ya que había sido criada en una familia donde la figura paterna pues no la había tenido allí.
Mi padre biológico me había abandonado estando mi mamá embarazada de mí. Eh, Tenía un padrastro ausente que entraba y salía de casa. Eh, Les puedo decir que mi madre pues se encargaba de darnos todo materialmente hablando, pero en mi casa había muchas carencias, había carencia de abrazos, había carencia de palabras dulces, de palabras amables, había carencia de amor, de atención. Yo no tenía la atención de mi mamá ni de un padre. Y todas esas cosas desde pequeña me fueron marcando, ¿verdad? Yo me sentía siempre rechazada por mamá. Y cuando cumplí 12 años, pues que descubrí que mi padre biológico me había abandonado, todavía esa sensación de inseguridad y de rechazo creció mucho más en mí y me convertí poco a poco en una chica rebelde, en una chica muy desconfiada. Ya para entonces mi relación con mamá pues muy difícil, puesto que yo la juzgaba a ella por toda esa frialdad que ella tenía hacia mí. La juzgaba porque yo veía cómo ella era cariñosa con mis hermanos más pequeños y conmigo no. Y fíjense que yo desde pequeña era presa de mis pensamientos. Ya yo desde pequeña me hacía como fábulas, como historias en mi mente y yo empezaba como a crearme unas historias en mi cabeza y yo decía, mi mamá es así conmigo porque como mi papá la abandonó, entonces ella me odia. Y todas esas cosas fueron marcando mi vida de una manera muy negativa. O sea, todos esos pensamientos me fueron eh, ocasionando muchos rencores desde pequeña, mucha inseguridad, mucho mal genio. Y de esa manera, pues yo voy convirtiéndome en una adolescente amargada. Les puedo decir que realmente yo estaba amargada con todo y con todos. Recuerdo que vivía de una manera en el que todo me molestaba. Y así llego yo al matrimonio, muchachas. Recuerdo que llego al matrimonio en un momento en el que ya para entonces mi corazón había sido muy, muy, muy lastimado. Ya mi corazón estaba muy lleno de dolor, de rencor. Y para ese entonces, las expectativas que yo tenía de mi matrimonio, de lo que era un matrimonio, por decirlo de alguna manera, feliz, pues se me fueron como desmoronando de repente y todo comenzó como a cambiar la perspectiva o la forma de como yo lo tenía planeado, como yo lo tenía pensado, las cosas no se iban dando como yo las había soñado. Entonces todo eso me fue como frustrando y en ese matrimonio yo llegué de esa manera en el que yo estaba enojada, yo estaba amargada, amanecía amargada, me acostaba amargada y mi esposo venía de un divorcio también, así que ustedes se imaginarán, empezó esa lucha de poderes entre nosotros, los dos malgeniosos, los dos iracundos, eh, éramos súper celosos, inseguros y todo esto nos fue como llevando pues a una relación muy complicada. Claro, al inicio de la relación y el matrimonio, pues las cosas siempre como en todo matrimonio, pues hay momentos felices, hay momentos que parecen que las cosas se solucionan, pero nosotros en ese tiempo pues no teníamos a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, no lo tomábamos en cuenta para nada. Así que todo iba de mal en peor. Les puedo decir que nosotros no tomábamos a Dios en cuenta
Em, Éramos muy desordenados, no teníamos las prioridades en el orden correcto, ¿verdad? En el orden de Dios. Y vivíamos la vida de una manera muy desordenada. Recuerdo que como no, o sea, no, mi esposo no creía en Dios, nosotros fuimos llevando nuestra vida a cabo muy, de una manera muy, como les decía, desordenada. Recuerdo que nos fuimos a vivir juntos, luego compramos una casa, luego salí embarazada, nos fuimos a vivir a esa casa, luego nos casamos por las leyes del hombre, pero era un desorden, nosotros no entendíamos, pues para ese entonces que necesitábamos la bendición de Dios en nuestra vida. Y todo se fue dando así. Esa sensación de vacío que yo tenía se iba acrecentando dentro de mí. Hoy recordaba, el Señor me hizo recordar que llegó un punto en mi relación con mi esposo en que sentíamos que nos evadíamos, o sea, estábamos juntos pero no revueltos, por decirlo así. No queríamos como pasar tiempo juntos, no nos sentíamos a gusto uno con el otro. Nació nuestro hijo y yo guardaba la esperanza de que al nacer nuestro hijo, pues mi esposo iba a cambiar, porque en ese entonces yo decía que yo estaba bien, que yo era una víctima y que mi esposo era el que tenía que cambiar. Sin embargo, la sensación de vacío, de infelicidad, pues seguía allí. Nosotros éramos exitosos, pero no conocíamos la felicidad. Yo tenía todo lo que una mujer puede soñar para ser feliz, pero no era feliz. Y así es como un buen día, pues mi esposo es invitado a una reunión en la que él tiene su encuentro personal con el Señor. A la semana siguiente me ocurre a mí lo mismo y a partir de allí comienza nuestra vida a cambiar. Recuerdo que a los pocos meses, pues ese hombre que no creía en Dios, yo veo ese milagro de ese hombre orgulloso, ese hombre soberbio, pedirme perdón, pedirle perdón a los niños y yo me quedé, wow, o sea, eso para mí fue impactante, fue un milagro. Y así comenzó a trabajar el Señor. Recuerdo que un par de meses luego él me dice pues que quería que nos casáramos con la bendición del Señor y yo, ese era un tema vedado en la casa, ese era un tema que no se podía tocar, muchachas, porque él se enojaba cada vez que yo le tocaba ese tema y ya yo había, como quien dice, engavetado ese sueño, yo decidí no tocar más ese tema. Y cuando él pues me dijo, yo sabía que eso venía directamente de Dios. Eh, para ese entonces o casi paralelo para ese tiempo, a mí me habían diagnosticado una enfermedad incurable, una enfermedad discapacitante, una enfermedad degenerativa que se llama esclerosis múltiple. Los médicos demoraron un año en darme el diagnóstico de esa enfermedad, porque esa enfermedad, pues dicen ellos que no se deja diagnosticar, es muy difícil y ellos la confundían con un derrame cerebral, con muchas cosas, deformaciones arteriovenosas, así. Y resulta ser que todo ese todos esos cambios que fue haciendo el Señor entre nosotros, me fueron llevando a mí o fueron como invitándome a mí a perdonar. Una vez estuve en un seminario en el que escuché una charla del perdón y allí el Señor trabajó dentro de mí, en mi corazón,
me empezó a inquietar pues para que yo perdonara a aquellas personas que me habían hecho daño o a las cuales yo le había hecho daño. Y resulta ser que fui sorprendida en gran manera porque aquella persona que vino de primerita a mi mente fue mi padre biológico. Y era algo que yo no comprendía porque yo decía, pero wow, Señor, ¿por qué viene ese señor a mi mente si yo nunca lo he tratado, nunca he tenido contacto con él? Una vez me traté de acercar y me sentí nuevamente rechazada, pero bueno, el Señor tenía planes para nosotros y allí comenzó pues él a inquietarme. Yo sentía como esa necesidad de estar en oración y yo llegué a decirle al Señor que si esa era su voluntad, si Él quería pues que yo me acercara a Él y le pidiera perdón, que pusiera ese momento especial y que me terminara de convencer porque yo, les cuento, no estaba convencida de que yo le tuviese que pedir perdón a mi papá porque yo decía, más bien es él el que me tiene que pedir perdón a mí, más bien, o sea, él me abandonó, él nunca me buscó, nunca me escribió nada, o sea, él me tiene que pedir perdón a mí. Pero la obra del Espíritu Santo es así, uno no a veces no la ve, no la percibe, pero él está trabajando. Y así fue, yo sentí en algún momento esa necesidad de buscar a mi padre. Él ya estaba aquí pues en mi país, en Panamá, ya tenía 5 años viviendo acá. Les comento que en esos 5 años tampoco él había tratado de acercarse a mí ni de buscarme. Y pues el Señor puso ese momento especial, mi esposo y yo nos dirigimos eh, hacia mi provincia. Fue un momento muy sanador para mí, para mi corazón. Fue un momento liberador más bien. Esa tarde recuerdo que le pedí perdón porque lo tenía en el rincón de la indiferencia. Aquí pues había aprendido que esa indiferencia no era más que falta de perdón. Aquí había aprendido que necesitaba soltar ese paquete, ese rencor que yo tenía acumulado en mi corazón que me estaba envenenando. Y cuál fue mi sorpresa, que ese día me di cuenta que mi papá también estaba esperando ese momento. Yo vi cómo su rostro cambió, cómo las lágrimas corrían a través de sus mejillas. Y sé que fue un momento sanador para ambos, fue un momento hermoso. Yo salí de ahí que yo sentía como que flotaba, como que había sido libre de algo hermoso para nosotros. Esa tarde todo cambió entre mi papá y yo. Comenzamos una relación que esa tarde pues inició, se restauró, comenzó a nacer sobrenaturalmente un amor, una empatía, un cariño, un aprecio, un interés en ambas partes, de él hacia mí, de mí hacia él. Y bueno, comenzamos a conocernos, a tratarnos y bueno, se restauró nuestra relación. Y eso ocasionó en mí también que mi corazón fuese sanando. Yo no me daba cuenta, no lo veía, pero hoy día puedo darme cuenta que eso fue como el detonante de una serie de cosas que se fueron dando, de perdones. Recuerdo que más adelante también mi esposo pues me pidió perdón por una serie de situaciones, de infidelidades y que se habían dado pues ya cuando nosotros estábamos juntos y yo realmente no me lo esperaba de él, pero ya el Señor había venido preparando mi corazón. Pude perdonar a mi mamá, también le pedí perdón, esa relación con ella también se restauró y de verdad que el Señor es maravilloso porque mi mamá hoy día, pues esa relación que entre nosotras era tan fría y tan distante, pues el Señor la ha hecho muy cercana.
mi mamá y yo pues somos como amigas después de que cuando yo era adolescente, pues yo no la soportaba y yo siento que ella tampoco me soportaba a mí. Yo le quitaba a mi mamá el habla por semanas. Así era mi carácter y mi temperamento en esa época. El que me chocaba o me molestaba, yo simplemente le quitaba el habla. Y recuerdo que con mi esposo también era así. Simplemente si algo de él me molestaba, yo le quitaba el habla. Y todas esas cosas pues fueron deteriorando nuestra relación. Y en ese caminar con el Señor, pues nosotros comenzamos a servirle de lleno. Eh, Nos involucramos muchísimo sirviéndole y en esa búsqueda, ¿verdad? Pero pasó el tiempo, muchachas, y fíjense que yo, después de algunos años, yo no me sentía feliz conmigo misma, no sentía como que algo me faltaba, como que algo faltaba como para que yo despegara en esa relación con el Señor. Y ya el Señor pues había hecho una obra grandísima en mí a través de ese perdón con mi padre. El Señor pues obró de una forma sobrenatural, milagrosa en mí, en mi cuerpo. Me sanó de esa enfermedad incurable para la ciencia. Lo hizo Dios, no lo hizo el hombre, no lo hizo la ciencia. Y yo les puedo decir que estoy convencida que fue a través del perdón, porque cada vez que yo iba al médico, el médico me decía cómo iba, como quien dice, esos avances en mí, pero a la vez él me decía que eso no era normal. Y pues él me decía que las lesiones que yo tenía en el cerebro, pues debían estar creciendo en tamaño y en cantidad, más eso no era lo que estaba sucediendo en mí, que al contrario, pues estaban cicatrizando. Y yo estaba viendo la mano de Dios en mí desde ese tiempo. Tengo como 5 años que dejé de inyectarme ese medicamento que me habían eh, mandado de por vida. El Señor también me curó de unas migrañas horribles de las que yo padecía desde los 20 años y de las que todos los médicos me decían que nadie me iba a curar, que esas migrañas nadie me las iba a quitar. Pues Jesús me las quitó. Hoy día yo tengo pues esa excelente salud, gracias a Dios. Eh, Ha sido pues esa búsqueda del Señor, esos tiempos con Él. Recuerdo que hace como 3 años, pues el Señor nos movió hacia una casa que tenemos como en las montañas y yo comencé como a pasar esos tiempos, ese deleite en oración con el Señor, en adoración. Y comenzaron a pasar cosas maravillosas. Miren, para nosotros haber conocido a Enrique y a Susana fue maravilloso. Yo recuerdo que Dios siempre nos hacía énfasis de que pues buscar el lugar secreto y nada, hoy día pues puedo ver los frutos en realidad de lo que es ir al lugar secreto. Yo recuerdo que muchas veces pues no estaba como clara de cómo era estar en ese lugar secreto. Yo pensaba que era como un lugar físico, pero hoy día pues estoy convencida de que es mantenerse en esa presencia de Dios, a pesar de lo que uno esté pasando, a pesar de las situaciones o problemas que tengamos, pues saber de que Dios está allí, de que Él no nos juzga, no nos señala. Y yo viví eso personalmente. Una madrugada tuve ese encuentro, como dijo Azucena al inicio de la reunión, cara a cara con el Señor. Eh, Así en oración me encontré frente a frente con Él y pude ver todo lo que había dentro de mi corazón. Pude ver
mi maldad, pude ver mi egoísmo, pude ver todo lo negrito, por decirlo así, era como que yo estaba viendo que mi corazón era como un tinaquito de basurita. Y eso me impactó, pero fue un momento tan hermoso para mí en el que me sentí tan, pero tan amada. Y descubrir eso para mí fue sanador, liberador. Eso cambió mi vida, cambió mi forma de ver todo a mi alrededor, cambió mi forma de ver a Dios también, porque ahí descubrí su paternidad, ahí descubrí que Él, con todo eso que Él me estaba mostrando, Él me ama, siempre me había amado y realmente eso impactó mi vida y no me daba cuenta yo que eso se estaba como notando en mí. Fueron pasando los días, mi esposo me decía, oye, pero yo estoy notándote que estás así y asá, te agradezco porque hiciste esto, porque hiciste lo otro. Yo decía, wow, o sea, realmente Dios está trabajando, está orando. Y ha sido hermoso, o sea, Dios ha estado moviéndose, ha estado ministrando nuestros corazones. Yo les puedo decir que hubieron momentos muy difíciles, muy duros entre mi esposo y yo, en el que yo decía, wow, pero es que todo está como conspirando para que esto se termine, como para que, pero yo me quedaba ahí horas hablando con el Señor, dándole gracias a pesar de todo lo que estaba pasando, dándole gracias porque Él me permitía ver lo bendecida que soy, lo bendecida que he sido todo este tiempo, cómo Él nos ha guardado, cómo nuestra familia pues ha estado unida. Él nos movió para acá para sanar nuestros corazones, para restaurarnos. Y hoy recordaba pues todo eso, como en algún momento pues nosotros simplemente cada uno buscaba su espacio, su esquina, porque no queríamos como compartir juntos, porque no nos sentíamos del todo plenos. Y hoy yo les puedo decir que hoy me siento plena con Él, primeramente con mi relación con el Señor, me siento plena conmigo misma, me siento plena con mi esposo, siento gratitud con el Señor porque ha restaurado mi corazón, mi matrimonio, nos ha devuelto la paz, el amor y gozo de esa paz, de ese amor y de esa salud que antes no tenía. Ha sido maravilloso descubrirme en esa identidad de hija, de que les cuento un secreto. Dilo, por favor. Ha sido maravilloso este tiempo darme cuenta de que verdaderamente Dios conoce tan a profundidad los anhelos de mi corazón que me los está dando. Inclusive hay veces que yo no se los he pedido, pero Él me los está concediendo y yo solamente me deleito dándole gracias, adorándolo y de verdad que este para mí es un tiempo en donde yo siento que Dios está dando como a manos llenas, es un tiempo en donde Él se está como placiendo en derramar su amor, su bendición sobre cada uno y que simplemente a veces por no saber o por no conocerlo, por no buscarlo, como que nos perdemos de todas esas bendiciones. Y era algo que yo recordaba también un par de noches atrás, que cuando yo conocí del Señor y yo empecé a descubrir la oración, que si ir a su palabra, y yo le comentaba a una amiga, yo le decía, ¡ah! Lo que yo me estaba perdiendo, lo que nos estábamos perdiendo, o sea, y hoy puedo
O sea, realmente ver que Dios es fiel, que Él es único, Él es verdadero, Él es imparable, Él no descansa, Él está para nosotros siempre. Miren, eh, yo recuerdo también que cuando yo me casé con mi esposo, yo recuerdo que una de las cosas que me apartaba de él era que yo sentía también un rechazo de él hacia mí cuando yo me acercaba a él con mi hijo. Y eso como que me hacía que yo me apartara de él y yo siempre decía, wow, o sea, nuestros corazones están tan eh, marcados quizás por nuestro pasado, por nuestra niñez, que necesitan esa sanidad de parte del Señor. Y hoy, antes de empezar la reunión, yo me quedaba dándole gracias a Dios porque el Señor ha hecho tantos cambios, tantas transformaciones, que hoy pues puedo ver cómo Él en su fidelidad, en su amor, simplemente transforma todo a nuestro alrededor, todos nuestros ambientes para su gloria. O sea, Él lo cambia todo. Cuando Él llega, Él lo cambia todo. Hoy por lo menos mi esposo se fue para la playa con mi hijo. Y yo les puedo decir hoy que, fíjense, yo algo que nunca había podido como resolver y yo oré muchísimo por eso, era por el tema de el hijo mayor de mi esposo, porque no lográbamos como llevarnos bien, esa relación estaba como maltrecha por ponerle una palabra y yo oré muchísimo tiempo por eso. Y hoy día pues, puedo comentarles, puedo contarles que el Señor restauró mi corazón en esa área y sé que también está haciendo la obra en el corazón de ese joven. Y estoy muy agradecida con el Señor por eso, porque si habían áreas en mi vida que yo no le había rendido al Señor, yo creo que esa era un área que estaba como que yo la tenía apartada para mí y no se la quería entregar al Señor. Allí el Señor Jesús no reinaba y cuando yo me rendí y yo le entregué esa área al Señor, pues realmente Él no se hizo esperar y se comenzaron a notar esos cambios, esas transformaciones y de verdad que yo lo que les puedo contar es que Dios es fiel, es único, es verdadero. Yo le he depositado a Él toda mi confianza, en Él está mi confianza. No es que hoy no tenga problemas, sigo con situaciones. Sé que voy de camino, como dice Azucena, pero ya como les comentaba hace un momento, ¿verdad? Mi forma de ver a Dios ha cambiado. Hoy sé que Él es mi papá, que Él es mi proveedor, que Él es mi sanador, Él es mi todo. Y hoy sé en quién he creído, sé que Él pues está trabajando a diario en mí, en mi matrimonio, en mi familia. En esta pandemia pues hemos visto su mano poderosa en todas las áreas, en las finanzas. Ha sido algo sorprendente, sobrenatural. Al inicio de la pandemia, pues como en todas partes, creo yo, pues la incertidumbre, la duda, el temor, ¿verdad? Nosotros tenemos una empresa familiar, teníamos muchísimas cuentas por cobrar, muchos clientes que no nos pagaban desde hacía tiempo y comenzamos a orar, comenzamos a declarar que esos pagos pues venían, Amén. que el Señor los traía de norte a sur, de este a oeste y comenzamos simplemente a declarar lo que el Señor ha dicho y ha prometido en su palabra y comenzaron a darse las cosas
poco a poco se fueron dando, comenzaron a entrar esos pagos de manera sobrenatural. Ese fue Dios el que lo hizo. Él es el único que lo pudo haber hecho, les puedo decir, porque inclusive teníamos clientes que ya nos habían pues dado su ultimátum y nos habían dicho que ellos no nos iban a pagar ciertos trabajos que les habíamos hecho. Y les puedo decir que el Señor hizo pues que esos pagos vinieran. También vimos la mano de Dios en proyectos que nos salieron en un momento en el que, o sea, no estaban saliendo trabajos. Él hizo que nos salieran esos proyectos. Veíamos a diario la mano de Dios cuando los contratistas, pues, algunas veces nosotros en la negociación estábamos como dudando si venían como a pedirnos alguna rebaja o algo así, como siempre eso se da en nuestro medio, pues, y el Señor nos sorprendía, nosotros le dábamos el presupuesto a los clientes y esta vez, en plena pandemia, no nos pedían rebaja y cosas así fueron sucediendo y nosotros veíamos la mano de Dios en todo y de verdad que nosotros cada día más sorprendidos con sus muestras de amor, con sus muestras de fidelidad. Les puedo decir que hemos visto cómo Dios restituye, porque nosotros, pues cuando nos fuimos movidos por Él para acá, estábamos pasando un momento muy difícil, un momento en el que como pareja, pues como creyentes, estábamos sintiéndonos muy solos, muy golpeados. Sinceramente, pues nos sentíamos muy solos, pero en esa búsqueda del Señor, en esa búsqueda de respuestas, de intimidad, de escuchar la voz del Señor, pues hemos visto cómo Él ha restituido todo, cómo Él nos ha devuelto esa paz, esa alegría, ese gozo, esa tranquilidad y ha hablado en medio de esas situaciones difíciles. Nos ha hecho esperar, nos ha simplemente dado su paz, nos ha demostrado que Él está en medio de cualquier situación por la que estemos pasando, atravesando y simplemente eso, o sea, él ha estado con nosotros hasta aquí, Él nos ha ayudado en todo momento, en toda situación. En nuestros corazones solo hay gratitud, mucho agradecimiento, mucho que agradecer. Pasamos sí por momentos muy difíciles, como les decía, de mucho llanto, de mucha incertidumbre, pero Dios se encargó de cambiar todo eso, Dios se encargó de hacernos ver pues de que Él es el que nos sustenta, Él es el que nos levanta, el que nos consuela, Él estuvo allí pues secando nuestras lágrimas y cambió todo, nos consoló en esos momentos difíciles y sigue obrando para nosotros, sigue trabajando. De verdad que ha sido maravilloso este tiempo. Yo sé que para muchas personas, para muchas empresas, pues la pandemia ha sido muy difícil, pero yo hoy les puedo decir que en todo momento hemos visto la mano de Dios eh, de forma sobrenatural, de forma sobrenatural. Y en todo Nos ha sentido, sorprendido ¿verdad? en todo momento, sí. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue o cómo enfrentaste la muerte repentina de tu papi? Porque si Sí, no hubiera habido ese perdón entre ustedes, si no hubiera habido toda esa honra que salió de tu corazón hace años hacia él, aunque él a veces me consta que no se dejaba, sí, porque sí, no le gustaba que lo amaran mucho o que lo cuidaran mucho, pero tú sí. nunca te diste por vencida de eso, Lupita, porque tu amor fue al 100%.
¿Y cómo Sí, eso te preparó para poder aceptar en paz el no haber podido estar con él porque Panamá estaba cerrada y todo eso? wow, sí. Bueno, va para 2 meses, ¿verdad? Que mi papá falleció, sí, fue un momento muy difícil, pero yo hoy día me gozo muchísimo porque como tú bien lo has dicho, eh, me gozo en recordar de que mi papá y yo, pues el Señor restauró esa relación, hablábamos casi todos los días, hasta donde Él me permitió, ¿verdad? Lo pudimos honrar, lo pudimos ayudar, lo pudimos amar. Él tenía su carácter, a pesar de todo, ya él era un señor grande, o sea, y era un veterano de guerra, así que él tenía su temperamento, su carácter, eh, pero sí, el Señor hizo cosas grandes entre nosotros. Él me llegó a decir palabras que yo jamás en mi vida hubiese pensado escuchar de él, y yo llegué a escuchar de sus labios que él me amaba. Y para mí, ese día, algo indescriptible pasó en mi corazón, Amén. que fue lo que detonó esa sanidad física en mí, porque desde el momento en que mi papá me dijo a mí que me amaba, fue cuando yo pude escuchar por primera vez de ese médico que él me daba de alta de ese medicamento. Y esa era una confirmación que yo siempre le dije al Señor. Yo le dije, Señor, si tú ya me sanaste de esta enfermedad, confírmamelo el día en que el médico me quita ese medicamento, porque era un medicamento fuertísimo que a muchas personas les hacía daño, las ponía muy mal, pero a mí no me daba ni hipo. Quiero Wow. contarles eso porque era un medicamento muy fuerte y a mí no me daba nada. Y siempre vi la mano de Dios hasta en eso, porque un medicamento carísimo que yo, o sea, nosotros aquí, yo no sé en los demás países, pero el Seguro Social siempre tiene problemas con los medicamentos, y yo ese medicamento carísimo siempre lo conseguí en el Seguro Social. Hasta en esas cosas yo veía la mano de Dios. Wow. Pero sí, mi papá falleció en un momento inesperado, como creo que suele suceder siempre, y cuando me avisaron sentí que se me venía el mundo encima. Creo que se me bajó hasta la presión cuando me dieron esa noticia, pero sí, yo había hablado con él el día antes de que le diera el derrame. Todavía tengo ese recuerdo fresco en mi memoria, en mi corazón. Me dolió muchísimo no haber podido viajar para estar en ese momento allá con él, pero esta semana que acaba de pasar pude viajar a mi provincia, estar allá, fui a visitar su tumba, hicimos una oración allí, mi esposo, mi mamá, mi hijo, y simplemente darle gracias a Dios por esa restauración, porque Amén. me permitió perdonarlo, y sé que él también fue libre de eso, cuando se dio ese perdón, él también fue libre de ese rencor, de ese resentimiento, también fue sanador para él. Y yo me quedo con eso, con esos recuerdos maravillosos de él y con él, y sé pues que el Señor hizo su obra, y sé que también eso está permeando o repercutiendo en la vida de nuestra familia, en mi hijo, o sea, pudo ver todo eso, y también ha sido sanador para él porque pudo como exteriorizar todos esos sentimientos encontrados que él como niño ha tenido, porque él solamente tiene 2 años, y pudo como sacar todo eso. Y sí, de verdad que ha sido liberador. Yo le doy muchas gracias a Dios porque me dio esa oportunidad de perdonar a mi papá, y que eso ha traído mucha sanidad a mi vida.
Si no hubiese sido por ese perdón y por esa restauración, yo creo que yo no hubiese podido lograr entender esa paternidad de Dios en mi vida, porque si la paternidad natural, la paternidad terrenal no la tuve, yo creo que eso fue lo que me costó mucho en un inicio, como tener ese entendimiento, ese discernimiento de la paternidad de Dios. Pero como te dije algún tiempo, pues que cuando eso sucedió, lo lograste y sí, estás del otro cuando lado eso el día de sucedió, hoy. yo dije, wow, si algo bello me ha sucedido es que yo sentía que tenía que llegar a algún lado y yo sentí que llegué. Así Fue, es. de verdad que fue hermoso, Y maravilloso. semejante galardón de esa sanidad, porque a mí algo que me impactó, perdón que me meta Lupita, pero algo que me impactó fue la opinión médica, porque el médico personal de Lupita los llamó y les dijo, nunca en los años que tengo de práctica médica, nunca he visto un caso como el de ella. Nunca he tenido un paciente que sea sanado. Tengo uno en estado recesivo, fue que te dijo, ¿verdad? Sí. Pero la cicatriz sigue estando ahí, sigue latente. En el caso de ella, las manchas y todo están totalmente cicatrizadas y Sí. no hay indicios de enfermedad. Díganme si eso no es un milagro, porque la sola palabra es igual que el cáncer. Por eso es que yo creo que con Lupita somos mujeres que nadie nos puede decir que Dios no es capaz Así es. de Somos sanar, milagros ambulantes. de transformar o de hacer grandes y poderosos milagros. ¿Por qué? Porque ya no es sola Lupita, ya vemos dos. Y Así sé es. que en las que estamos conectadas sabemos muchas más. Veo a Patri también, que podemos decir, habemos tres que tuvimos en nuestra vida un veredicto de muerte. Un veredicto donde nos dijeron, no hay nada que hacer. En otras palabras, ustedes están condenadas a morir. Y yo pasé por mi propia jornada del perdón, por la propia jornada del perdón y sé el día de hoy que en gran manera el milagro que Dios hizo para mi vida y mi segunda oportunidad que me dio para seguir viviendo fue por esa jornada del perdón, que voluntariamente me sometí a ella, que acepté en mi corazón que aunque no lo sintiera, aunque no lo quisiera, aunque no lo deseara, es más, aunque según yo nadie, absolutamente nadie mereciera mi perdón, estuve dispuesta a hacerlo. No, y no solo a eso, también no tener secuelas de esa enfermedad, Es porque exacto. que me dijeran que yo te tuve un infarto cerebral, un derrame cerebral, yo llegué a tener afectaciones en mis ojos que me decían que eran daños irreversibles. Y Ajá. cuando el médico me dijo, o sea, yo te voy a quitar el medicamento porque no hay razón para que te lo sigas administrando y veo que tus exámenes visuales salieron completamente normales. O sea, Wow. todo el Señor lo Wow. revirtió, todo, Absolutamente todo. todo, Ahí vemos la palabra que todo lo ha hecho nuevo, ¿verdad? todo. A mí él sabe por qué Así no me es. devolvió los ovarios, porque si no hubiera seguido teniendo hijos, creo yo. Ay, no. Pero a ti te Así dejó es, absolutamente todo hecho nuevo, Lupita, y eso me gozo todo. muchísimo. Así es. Así es. Y gozo de una muy buena salud, gracias a Dios. Y cuéntanos un poquito ya para terminar, porque los minutos corren, ¿cómo esa jornada del perdón ha traído ese avivamiento en tu familia, Lupita? En tu familia, en la tuya, no en la tuya con Miguel, sino en la tuya, tu madre, tus hermanos, tu familia entera. ¿Cómo ha sido afectada por esa nueva Guadalupe que ellos tienen en casa? Porque de esa niña soberbia, enojada con el mundo, a la que todo el mundo le pagaba lo que no le debía. ¿Cómo ver esta mujer tan llena de gracia el día de hoy y tan amorosa y tan dispuesta a ayudarlos? ¿Cómo ha sido el cambio en los corazones de ellos? Porque yo lo sé, porque yo fui testigo presencial de la reunión que hicimos en el pueblo tuyo.
cómo lograste convocar a todos los que nunca antes habían querido llegar a escuchar del Señor. Sí. Bueno, Porque eso partiendo de nos da allí, esperanza, nos desafía a nosotros a seguir cambiando y a seguir transformando, dejándonos transformar a la manera de Dios. partiendo de allí, para mí eso fue un milagro, eso fue porque eso lo hicimos en fe. Eso fue un paso más de fe, creyéndole al Señor de que Él pues iba a respaldar. Y sí, definitivamente Él estaba allí. Él fue inquietando los corazones. Él fue el que los convocó. Y esa reunión pues definitivamente ellos han ido visto cambios, ellos han estado viendo, perdón, transformaciones. A veces uno no se da cuenta y uno no lo nota, pero los demás sí lo notan. O sea, yo les dije, o sea, yo era totalmente amargada, si me mordía, yo me envenenaba, creo yo, o sea, y era o sea, yo no tenía momentos felices, por decirlo así, porque todos los demás yo los podía ver felices, pero yo estaba enojada y no me gozaba, no, y era así, era una frustración. Y hoy día, pues ellos han visto ese cambio, esa alegría de vivir en mí, ese gozo, y creo que es lo que los atrae, pues no, porque no soy yo, es lo que ha hecho el Señor en mí, lo que los atrae. Y yo le doy gracias al Señor porque nos ha unido. Antes, pues, cada uno andaba por su lado, pero Dios se ha encargado de irnos uniendo, de hacer pues que compartamos esas como situaciones o cosas que tiene cada uno por allí y yo me he ido como metiendo, por decirlo así. Teníamos un grupo familiar de WhatsApp en el que a veces yo notaba que se enviaban cositas que, pues, tú sabes, pues no, pero poco a poco uno iba como mandando cosas y fíjate que poco a poco esto las han ido recibiendo bien y el Señor se ha ido encargando de ir como De transformar el grupo. de transformar el grupo, la Así es, mentalidad, de la mensajes forma a de veces que solo hablar. son chistosos, pero no dejan nada al Así espíritu en es. algo que puede dar vida, ¿verdad? Así es, y tú te das cuenta cuando las respuestas son otras y de verdad que es él. O sea, yo le doy muchas gracias porque Mm. todos en esta familia pues estamos en ese caminar, en ese proceso, por llamarlo así, pero sí, es él el que está haciendo la obra. Es que lo Sé hermoso es que que seguimos de camino, ¿verdad? vamos Vamos de de camino. camino, vamos de No es, camino. la obra no ha sido terminada, pero lo más hermoso es que no nos salgamos de ahí. Así es, Y y que a siempre pesar recuerdo de, lo en que, medio de y sin importar qué, nos toca seguir así es. adelante. Así es, y siempre he recordado lo que Enrique y tú nos has enseñado y claro, pues Jesús en su palabra, dijo en su palabra de amarlos, de amarlos y creo que eso ha sido trascendental, eso ha sido crucial en esto porque ellos no se han sentido señalados, ninguno, así que, ¿qué más decirte? O sea, eso, yo creo que eso, el amor de Jesús es lo que los atrae. Amén. Así Gracias, que, Lupita. Gracias por esa linda historia, por ese mensaje de esperanza. Yo no sé cuántas de nosotras puedan tener hoy una enfermedad o puedan estar enfrentando en casa algunos de nuestros familiares cercanos una enfermedad que puede que nos esté causando temor, nos esté causando miedo, nos esté causando sentirnos paralizadas porque no sabemos muchas veces a dónde ir, a dónde correr, a quién recurrir.
Y en países como Centroamérica, porque yo sé que en otros países no es así, pero al menos Guatemala, muchísima gente no tiene un seguro médico. Entonces, ¿a dónde iremos? Y muchas veces al que tenemos que ir primero lo dejamos de último. Entonces, ¿qué tal si esta tarde, Lupita, tú oras y nos llevas de verdad a extenderle a nuestro Señor la oportunidad de ser ayudadas? Ahí en esa área que esté enfermita, puede ser emocional, puede ser espiritual, puede ser física o aún puede ser económica, la enfermedad que nosotros estemos atravesando el día de hoy, la crisis que nosotros estemos presentando el día de hoy. Lo único que yo sé, y yo en el nombre de Jesús te pido que te atrevas a aceptar creer, es que Él, el Todopoderoso, el que nos convoca jueves a jueves, es capaz. Si pudo sanar una esclerosis múltiple, si pudo sanar un cáncer de seno, si pudo sanar un cáncer invasivo grado 4 que era el mío, por Dios, si solo son 3 de las amigas que hoy están aquí conectadas, que me puedo recordar que tenemos un antes y un después, porque estábamos condenadas a morir y estamos aquí. Lupita, ¿después de cuántos años? ¿De 10 años? ¿De 5 años? Patri, no sé de 9 cuántos años y años, pero por lo tantos. menos, imagínate, por lo menos, ¿cuántos? 10, 5, 7 años y aquí estamos y estamos sanas. Entonces, ¿cómo Él no va a ser capaz? Y ahí volvemos otra vez a esa porción tan hermosa de Romanos cuando Él nos dice, si fui capaz de entregar a mi único por amor a ustedes, ¿cómo no voy a ser capaz de dar juntamente con mi Hijo, con el gran yo soy a tu vida, todas las demás cosas? Y ahí está incluido, amiga querida, amiga amada, absolutamente todo imposible que tú hoy puedas tener. Ahora, lo único que el Señor nos pide en nuestro corazón es una rendición de también estar dispuestas a aceptar su buena, agradable y perfecta voluntad, sabiendo. Esperemos un momento, chicas, que veo que se le corta. Ah, sí, entonces, bueno, un solo. Sí, desconecté. Esperemos a ver si intenta conectarse. Ya regresamos. Ya, Lupita, ¿puedes orar? Sí. Uh-huh. Bueno, Padre, te doy gracias por este momento hermoso, maravilloso, Señor, en el que me has permitido, Señor, compartir, Señor, esa experiencia, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las mujeres que se han conectado, Señor. Hoy yo te doy gracias por sus vidas, mi Dios. Te las entrego, Señor. Te entrego sus corazones, Señor, sus necesidades, sus desaciertos, sus desafíos, Señor. Pongo delante de ti, Señor, todas esas áreas de sus vidas, Señor, que
quizás ellas, Señor, en su lucha, en su desconocimiento, Señor, no te han entregado, Señor. Hoy, Señor, clamo, Señor, por esa ayuda de tu precioso Espíritu Santo para cada una, Señor. Que le ayudes a cada una, Señor, a rendirte sus corazones, Señor. Y que seas tú, Señor, siendo propicio, mi Dios, a esas necesidades. Que seas tú, Señor, siendo propicio a esas áreas, Señor, y siendo tú reinando en esas áreas profundas, Señor, de sus corazones, Señor. Hoy yo te entrego, Señor, esas habitaciones, Señor, de sus corazones, Señor. Y si hay situaciones, Señor, de falta de perdón, Señor, yo también te las entrego, Señor, para que por medio de tu gracia y tu perdón, Señor, de tu poder, Señor, ellas puedan ser libres, Señor, de toda atadura producida, Señor, por la falta de perdón, Señor, que hoy, Señor, sea ese día en el que ellas puedan experimentar esa libertad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y que hoy, Señor, tú te manifiestes a ellas, Señor, y que ellas puedan reconocer, Señor, que sin ti nada pueden, Señor, nada pueden hacer. Que hoy se den cuenta, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Señor, que seas tú, Señor, llenando los corazones, Señor, y llevándola, Señor, a esa identidad, Señor, a ese lugar de identidad y de amor, Señor, en el que tú te places, Señor, llenar nuestras vidas, Señor, y convertirte, Señor, en nuestro sanador, en nuestro proveedor, Señor. Y gracias, Padre, porque yo sé que tú has hablado a la vida de cada una, Señor, y hoy, Señor, tú has mostrado, Señor, que toda situación o toda realidad, Señor, que estamos viviendo o atravesando, Señor, esa no es nuestra verdad en Cristo Jesús, Señor. Y hoy declaramos que tu palabra, que tus promesas, que tu verdad es lo único que vale en la vida de cada una de ellas, Señor, en el nombre de Jesús. Así lo creemos y así lo establecemos en el nombre de Jesús y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Lupita. Gracias, queridas amigas, por un jueves más que nos han acompañado. Las esperamos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Y por favor, recuérdense que seguimos teniendo el chat abierto para necesidades de oración, para necesidades de unirnos, de unir nuestra fe a tu fe. Siempre, siempre, siempre tenemos un grupo, más o menos somos 10, 12, 15 mujeres las que todos los días estamos orando por las peticiones que tú martes o jueves, que son las reuniones que estamos teniendo de los diferentes grupos, miércoles o domingos tú escribes. O sea que no estás sola ni tienes por qué atravesar por esto sola. Estamos para apoyarte. Bendiciones y hasta el próximo jueves, Lupita. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Gracias de todo corazón y hasta la próxima, Gracias mis a ustedes. amadas amigas. Hasta pronto.